Voy a hablarles de síncope con la misma idea de qué hacer, qué no hacer y cuándo remitir. ¿Qué hacer? Lo primero es hacer un diagnóstico correcto. El síncope pues es caracterizado por, es un síntoma caracterizado por la pérdida de la conciencia no traumática, la pérdida del tono postural, de corta duración, no es definido específicamente a qué llamamos corta duración, recuperación espontánea y sin déficit neurológico, excepto ocasionalmente amnesia del evento de pérdida de la conciencia, y lo fundamental es que el mecanismo es hipoperfusión cerebral transitoria. El diagnóstico diferencial se hace con varias patologías, epilepsia, eventos isquémicos transitorios, pseudosíncope, etc. Es importante establecer que la pérdida de la conciencia siempre estará asociada a pérdida del tono postural y pues cuando hay testigos que no hay respuesta a los estímulos externos. Los pacientes pueden tener diagnósticos diferenciales en que hay pérdida del tono postural, pero que no pierden la conciencia. Uno de ellos es los drop attacks. Les da más a mujeres maduras que van caminando y súbitamente caen de rodillas como pidiendo perdón. No pierden la conciencia y todos recuerdan pues el golpe en el piso. En los ancianos también es común las caídas por pues, desórdenes en el balance, en la visión, etcétera, pero es importante recordar que en ellos, como les dije, pueden olvidar que pierden la conciencia y el síncope realmente la manifestación son las caídas, aunque el paciente dice que no pierde la conciencia. La pérdida de la conciencia normalmente es de corta duración en el síncope, como les decía, no hay claridad, la mayoría de autores consideran que pueden ser segundos o unos pocos minutos, en general pues ponemos un punto de corte de 5 minutos y la recuperación es espontánea, no necesita ningún tratamiento para volver a recuperar la conciencia. Si el paciente pierde la conciencia, es de corta duración y se recupera espontáneamente, pues esto es una pérdida transitoria de la conciencia y habrá que pensar que es un síncope, pero también hay otras patologías que no son síncope y con las cuales puede perder la conciencia. ¿Qué no hacer? Pues es no interrogar adecuadamente a los pacientes, hay que evaluar los síntomas previos a la pérdida de la conciencia, hay que, si hay testigos, preguntar a los testigos qué pasó mientras el paciente había perdido la conciencia y cuáles son los síntomas cuando la recupera. ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales en cuanto al paciente que pierde la conciencia y que no son síncopes? Pues tenemos epilepsia, accidentes isquémicos transitorios, hipoglicemia, cataplexia o pseudosíncope. Una cosa muy importante es que creer que cuando el paciente pierde la conciencia y tiene movimientos anormales, eso es una epilepsia. Los pacientes con síncope también pueden tener movimientos anormales, que son movimientos mioclónicos de corta duración y que hay algunas características que pueden diferenciarlo de la epilepsia. Uno, pues que la epilepsia no tiene un desencadenante claro, muchos síncopes se relacionan, sobre todo el síncope vasovagal, que es el más común, con ciertas condiciones, estar en la iglesia, en un Transmilenio, en sitios con calor, etc. Los pacientes con epilepsia tienen más una aura, mientras que los síncopes tienen prodromios disautonómicos, diaforesis, náusea, piloerección. Los pacientes con epilepsia, cuando hacen el evento, se ponen cianóticos, el del síncope generalmente es pálido. La mordedura de la lengua es muy frecuente en el paciente con síncope y lo es mucho menos en el paciente con, es frecuente con epilepsia y mucho menos con el síncope. Y los pacientes después de un evento convulsivo tienen confusión que es mucho más prolongada, en el síncope es de pocos minutos de duración. Algunas veces se dice que los pacientes pueden tener eventos de crisis atónicas que pueden remediar el síncope, pero realmente las crisis atónicas se ven casi exclusivamente en niños y no en los adultos, con lo cual si no hay movimientos convulsivos, pues es poco probable que un adulto tenga epilepsia.
Y otra cosa que muchas veces se considera importante es decir que la pérdida del control de esfínteres sugiere que es un evento epiléptico, y pues sabemos que también se ve en los síncopes y las personas que hacemos mesas basculantes vemos como muchas veces los pacientes en una mesa basculante pierden el control de los esfínteres. Se han hecho algunas escalas para diferenciar una cosa de la otra. Y el otro diagnóstico que habla, estas escalas hablan de que no todas las veces es fácil el diagnóstico. Y el otro evento con el cual a veces uno se puede confundir es con un accidente isquémico transitorio. Primero, los eventos isquémicos transitorios que comprometen la conciencia son los que van en el territorio posterior, que causan hipoperfusión del sistema reticular activador, que queda en el bulbo raquídeo. El bulbo es una cosita chiquita, por ahí suben y bajan haces de todo tipo, así que solo pierda la conciencia sin otro síntoma neurológico no está descrito todavía en la literatura. La hipoglicemia también puede producir pérdida de la conciencia, pero esos pacientes tendrán una pérdida de la conciencia de mucha más duración, no se recuperarán fácilmente de manera espontánea, tienen confusión posictal, lo cual no sirve para diferenciar. Y aunque uno le pregunta a los pacientes con síncope los diagnósticos previos, muchos de los pacientes dicen que les diagnosticaron hipoglicemia cuando eran jóvenes. Muy probablemente eso no era hipoglicemia, sino eran eventos sincopales que se atribuyeron a una hipoglicemia. Y nos queda el pseudosíncope psicógeno. Realmente aquí no hay pérdida de la conciencia, no es sexismo, pero les da más a las mujeres, pierden el tono postural, no responden a los estímulos, pero cuando están en el evento y se les trata de abrir los ojos, entonces los cierran fuertemente. Cuando uno logra abrirlos, le evitan la mirada, les da siempre cuando hay alguien estando solitas, nunca se desmayan, y cuando tienen el evento y se le toman los signos vitales, pues son normales y gritan al final del evento. Y ya hay otra cosa rara, pues es la del evento de pseudosíncope, quiero decir. Y hay otra cosa mucho más rara, la cataplexia, en el cual pues son pacientes que tienen narcolepsia, etcétera. Esto es muy raro, con lo cual voy a pasar. Les había dicho en la charla de palpitaciones que hay que hacer cuando un paciente tiene síncope, hay que hacerle electrocardiograma. El síncope pues es una cosa también común, corresponde al 1 al 5% de las consultas en urgencias, 13 a 83% de los pacientes que llegan con síncope son hospitalizados. En un pequeño estudio piloto que hicimos en un hospital, 100% eran hospitalizados y consumen recursos de una manera muy importante. También se relacionan con aumento en la mortalidad cuando el síncope está relacionado con cardiopatía. Cuando el síncope es vasovagal, la mortalidad no se altera. Y si ya logramos hacer el diagnóstico de síncope, pérdida de la conciencia, recuperación espontánea, sin déficit, pues lo que sigue es que hay que clasificarlo. ¿Qué no hacer? Algo muy común, y es que a los síncopes les pedimos TAC cerebral, resonancia nuclear, Doppler carotidio. Esa plata se está perdiendo. Hay 3 grandes grupos de síncope. El síncope neuromediado, que a mí me parece que es mejor llamarlo vagalmente mediado, que puede ser vasovagal, hipersensibilidad carotidia o situacional, el síncope cardiogénico y la hipotensión ortostática. La causa más común de síncope es el síncope vasovagal. Hay factores que lo producen, estresantes, que uno la nombre Miss Universo y a los 4 minutos le quiten la corona. El Transmilenio es una fuente eterna de pacientes de síncope para nosotros en Bogotá. Estos pacientes tendrán prodromos, diaforesis, náusea, visión borrosa. Habitualmente han tenido ya varios eventos y no tendrán antecedentes cardiovasculares de importancia. El examen físico normal y el electro es normal. Si alguien llega con esto, diagnosticamos síncope vasovagal, no hay que hacer nada más. La otra causa de síncope mediado neuralmente la hipersensibilidad carotidia. Aquí lo que tenemos es que estos pacientes muchas veces refieren a algo que les produjo una estimulación en el cuello, afeitarse, colocarse una corbata, hipoxia erótica, bueno, cualquier cosa que haga que le estimulen el cuello.
Tendrán nuevamente sin antecedentes de cardiopatía, no habrá alteraciones en el examen físico, el electro es normal y el diagnóstico se hará con un masaje carotídeo. Y un tercer grupo dentro de estos síncopes mediados vagalmente son algunas situaciones que aumentan el tono vagal, el síncope postmiccional, postdefecación, con la tos, está descrito pues en los que manejan trompetas al soplar, etcétera. Y pues la historia clínica es muy evidente, el examen físico es normal, el electro es normal y lo diagnosticamos nuevamente solo con la anamnesis. El segundo grupo son los síncopes cardiogénicos. En los síncopes cardiogénicos no hay prodromos generalmente, o cuando hay prodromos es de síntomas cardiovasculares, palpitaciones, disnea o dolor torácico. En estos pacientes aparece más en el reposo o cuando están haciendo ejercicio. El síncope vasovagal también se relaciona con el ejercicio, pero en el momento en que el paciente para de hacer ejercicio, mientras que el cardiogénico es cuando está haciendo el ejercicio. Puede haber antecedentes de cardiopatía, algo que no se pregunta pero que es muy importante es muerte súbita familiar. En el examen físico puede haber anormalidades cardiovasculares y el electro es anormal y voy a, por cuestión de tiempo, saltarme todos los electros y mostrar que cuando sospechamos que el paciente tiene un síncope cardiogénico, pues nos tocará ampliar el estudio diagnóstico, ecocardiograma siempre, y de acuerdo a las sospechas pues podemos hacer prueba de esfuerzo cuando el síncope está relacionado con el ejercicio o hay sospecha de enfermedad coronaria. El Holter, otra vez en contra de mi economía, será útil solo cuando los síncopes son casi a diario o cuando hay sospecha de una bradiarritmia, porque el paciente tiene bradicardia sinusal cuando se le encuentra, cuando el paciente tiene bloqueos de rama o algún tipo de bloqueo AV. Se pueden hacer otros monitoreos, como vieron en la charla anterior, monitor externo de eventos, monitores implantables y nuevamente cuando los síncopes son de una aparición poco frecuente, pues una monitoría más larga es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico si no lo hemos hecho ya previamente. La mesa basculante la utilizamos no para diagnosticar síncope vasovagal, porque el síncope vasovagal es de diagnóstico clínico. Un examen físico normal, electro normal y unos síntomas prodrómicos previo en un paciente que está en un medio que favorece estos eventos. Pero cuando yo tengo dudas diagnósticas, pues puedo utilizar la mesa basculante. Ya el uso de estudios electrofisiológicos pues será ya la parte del estudio de cardiología y no es importante en esta charla. Y el tercer grupo es el de hipotensión ortostática. Aquí nuevamente la historia es muy sugestiva. Es el paciente generalmente anciano, generalmente que le pasa cuando se levanta después de haber dormido, cuando se levanta tiene el evento sincopal, muchas veces hay una historia de cambio en los tratamientos antihipertensivos y tiene algunos antecedentes que favorecen disautonomía como diabetes, amiloidosis, enfermedades neurológicas que afecten el sistema nervioso autónomo o patologías que produzcan hipovolemia, entonces ha tenido diarrea, ha tenido vómito, está deshidratado, etc. El examen físico nos ayudará al diagnóstico cuando yo demuestro hipotensión postural y el electro será normal y el diagnóstico será con lo que yo les dije, clínicamente si demostré ya la hipotensión ortostática. Algunos pacientes pueden tener hipotensiones ortostáticas que llamamos tardías, con lo cual la mesa basculante nos puede ayudar al diagnóstico. Dependiendo del tipo de síncope, de la etiología, el pronóstico cambia. Como ven ahí, es la mortalidad en un síncope de origen cardíaco estructural, llamamos el paciente que hizo síncope asociado a un infarto, estenosis aórtica, una disección aórtica, etcétera, es del 37%, si es de origen arrítmico es del 10%. La hipotensión ortostática también se asocia a mortalidad no por el síncope en sí, sino porque generalmente son patologías graves, una diabetes muy mal controlada que seguramente tiene mucho mayor compromiso sistémico y llevará a la mortalidad, mientras que el mediado vagalmente la mortalidad es muy baja. En general, con la historia clínica diagnosticamos la mitad de los síncopes. Por eso hay que hacer mucho énfasis en la anamnesis, en el examen físico y en el electrocardiograma.
Hipotensión ortostática, hacerle siempre a los pacientes, y estos son los criterios diagnósticos: caída de la presión arterial sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio, o de la diastólica mayor a 10, o que la sistólica baje de 90 independiente del valor previo. Y el electrocardiograma, que digo que lo hacemos siempre, la utilidad para hacer el diagnóstico específico con el electrocardiograma es muy baja, 5%. Eso quiere decir que yo le tomé el electro y vi bloqueo AB completo y digo, bueno, pues se bloqueó y por eso hizo el síncope. Sin embargo, nos orientará muchísimo a buscar otras patologías cardíacas cuando es anormal. ¿Qué no hacer? Pues exámenes que no se guíen por la sospecha clínica. Eso quiere decir hacerle Holter a todos los síncopes o hacerle mesa basculante a todo paciente que yo sospeche que el síncope es de origen vasovagal. Y el tratamiento tiene por objetivo, pues básicamente, disminuir la mortalidad y prevenir las recurrencias. En el síncope vasovagal, las recomendaciones son generales: tratar de no estar mucho tiempo de pie en esos ambientes que le favorecen el desarrollo del síncope, aumento de la ingesta de líquidos, de sal y ejercicios isométricos. En el situacional, pues mejorar la patología que produzca la situación. Si el señor es estreñido y se desmaya cuando hace la deposición, pues hay que darle laxante, ese es el manejo de ese síncope. Si lo que tiene es hipertrofia prostática y está tapadito, pues operarle la próstata, básicamente. En los de hipotensión ortostática, nuevamente suspender drogas que favorezcan esto, recomendarle al paciente no hacer cambios bruscos de posición, y nuevamente líquidos y sal si es posible, y también se ha usado algunas drogas como fludrocortisona o midodrine. Si el paciente lo que tiene son ya pues arritmias, bradiarritmias tipo disfunción sinusal o bloqueo AB, pues el manejo será un marcapaso. Si lo que hace son taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular, probablemente un desfibrilador. Y si tiene una enfermedad estructural cardíaca, pues manejo esa patología, revascularizar si es un infarto, cambiar la válvula aórtica si lo que tiene es estenosis aórtica, etc. ¿Cuándo debemos remitir? Pues cuando sospechemos que el origen sea cardiogénico, hay que remitir a cardiología o electrofisiología. El síncope que yo consideré vasovagal, pero que con las medidas generales no mejoró, es mejor remitirlo. Y nuevamente también la hipotensión ortostática que no mejora con las medidas iniciales. En conclusión, debemos hacer siempre una historia clínica completa, siempre un electrocardiograma en el manejo del síncope, nunca utilizar electroencefalograma, TAC cerebral, resonancia, Doppler carotídeo para evaluar un síncope, ecocardiograma solo para los pacientes que tienen una sospecha de origen cardiogénico, mesa basculante solo cuando tengo dudas de si el paciente tiene un vasovagal o no, el monitoreo electrocardiográfico solo si sospecho que el paciente tiene una arritmia, y cuál monitoreo pues dependerá mucho de la frecuencia de los eventos. Muchas gracias.